Sí. Got it. Leave meeting. This meeting is being recorded. Soy la quería preguntar algo. Sí, Dígame. quería hacer una consulta. Sí. Bueno, yo estuve leyendo, lo que sí me llamó la atención y empecé a buscar es el momento que se habla en el Génesis, de que Adán y Eva tienen sus hijos, Caín va y se casa, pero ¿de dónde sale la otra esposa? Entonces yo empecé a investigar y nadie sabe. Y eso me quedó ya en duda, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es o cómo es lo que tenemos que nosotros interpretar? Sí, como decíamos, para comenzar, estos primeros 11 capítulos del Génesis son un relato más narrativo, simbólico, ¿no? Primera cosa, entonces, y la segunda cosa es que por ahí en alguna parte, en este momento no le tengo, pero sí dice que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos. O sea, no solamente tuvieron a Caín y Abel, fueron los primeros, pero no fueron los únicos. Más Sí, pero adelante, también el matrimonio entre ellos. en alguna parte, claro, dice que tuvieron más hijos y obviamente de ahí tuvieron hijos, hijas también y ahí comenzó la raza humana, se puede decir ahí, ¿no? Pero claro, como decíamos en un principio, esto es más un relato simbólico de cómo fue, como le decíamos la vez pasada, cómo para responder preguntas existenciales de para qué nacimos, de dónde venimos, quién nos hizo, quién es Dios, qué es el universo, para dónde vamos. Entonces, tratar de buscar esas cositas de si se casó con la hija o con la hermana, no, esas son ya un poquito más de literalismo, ¿no? Y el literalismo en este caso no es tan bueno. Entonces, más o menos por ahí va la respuesta. Supuestamente Adán y Eva tuvieron más hijos y de ahí comenzó la raza humana, ¿no? También otra cosa que me llamó la Sí. atención fue los primeros ríos. Es algo que me llamó realmente la atención. El Y que río yo no había Éufrates. tomado en cuenta eso. Sí, es que es el problema que les decía la semana pasada. Este texto es tan rico, tan rico. Estos dos relatos del Génesis que podemos quedarnos analizando versículo por versículo, párrafo por párrafo y vamos a ver que podemos sacar un montón de información, más que de información, de reflexiones de vida, ¿no? Obviamente el tiempo no nos da para hacer eso, pero por eso les decía, en oración lean estos dos capítulos, estos tres que vamos a ver el día de hoy, para que vayan sacando conclusiones ustedes mismos de cosas interesantísimas que nos va diciendo, pero tratar de ver más allá, no de quedarnos en la letra, sino de ver más allá de explicaciones que nos da el libro. Y vamos a ver el día de hoy también, cómo vamos a ver el capítulo 3 del Génesis, cómo esta creación se daña por el pecado. Y vamos a ver cómo nos explica el autor del Génesis, nos explica sobre todo el Espíritu Santo, qué es el pecado y cómo actúa el pecado y cómo actúa la serpiente y lo que nos pasa a nosotros el día de hoy, porque lo importante de leer la palabra no es tanto quedarse en la historia y verlo como una historia, sino que recuerden que la palabra de Dios es viva y es actual y por lo tanto la palabra de Dios es para mí, para hoy. Y puedo leer una palabra que me dice una cosa el día de ayer y esa misma palabra la leo hoy y me dice otra cosa completamente diferente, porque es viva, es una palabra viva, ¿no? Como veíamos la canción Jesús está vivo y Jesús está vivo también en la palabra. Por eso es que cuando leemos y nos preguntamos siempre, ¿qué me está diciendo este texto a mí? ¿Qué me compromete sobre todo este texto? Comenzamos a sacar cosas interesantes y el Señor nos va hablando. Sobre todo el Señor nos va respondiendo y nos va pinchando. Cuando uno lee la palabra de Dios, siempre se queda como medio, como que algo tiene que hacer, algo hay que cambiar, algo hay que mejorar. El padre Ignacio Larrañaga, no sé si ustedes le conocieron, un sacerdote fundador de los talleres de oración y vida, él sabía decir, el Dios de la paz nunca nos deja en paz, pero siempre nos da su paz. Y la palabra de Dios es igual, la palabra de Dios nunca nos deja en paz. Por eso San Pablo le decía que la palabra de Dios es como la espada de doble filo. ¿Qué hace una espada? Una espada penetra, una espada hiere, una espada lastima. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces no nos deja en paz, pero finalmente siempre nos da su paz, ¿no? Y cuando leemos con espíritu de oración, de entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, sacamos muchas enseñanzas del mismísimo Dios. Y vamos a ver entonces lo que les decía el capítulo 3 del Génesis de hoy. Y la pregunta que yo quería
Quería compartirles, voy a compartir la pantalla. Se ve bien, ¿no? Bueno, esto es simplemente para recordar lo que hablábamos la semana pasada. Cuando el sabio señala la luna, el necio se fija en el dedo, ¿no? Hay que acordarnos siempre, recordar que el sabio nos quiere decir algo más profundo detrás de la letra, detrás del literalismo. Todo literalismo termina en fundamentalismo y el fundamentalismo termina en fanatismo y el fanatismo mata en el nombre de Dios. Por eso es que quedarnos en la letra, quedarnos en el fundamentalismo es cuando nos imaginamos a los de ISIS, por ejemplo, a los musulmanes radicales que se quedan al pie de la letra y por lo tanto matan en el nombre de Dios. Y muchos católicos en el tiempo, cristianos en el tiempo, también ha pasado esto, ¿no? Entonces, tenemos que ver lo que el sabio nos quiere enseñar cuando señala la luna. Y hoy vamos a preguntarle al sabio qué nos quiere enseñar cuando nos relata el capítulo 3 del Génesis. La pregunta que les quería hacer es, si Dios lo creó todo bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Veíamos en estos primeros 2 capítulos del Génesis que Dios lo hizo todo bien, lo hizo todo bueno, lo hizo todo perfecto. Dios no hace basura, Dios no hizo el mal, Dios no creó el mal. Pero si Dios hizo todo bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Sobre todo lo que estamos viendo esta guerra con Ucrania, ¿no? Y el tema también del aborto en este país y en Colombia, que es más terrible que aquí, porque en Colombia acaban de aprobar a los 6 meses de embarazo el aborto, que eso ya es un asesinato legal. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad? Y bueno, la respuesta ya está dada en el tema del día de hoy. Dios no crea el mal. El mal es una consecuencia del pecado. La respuesta a por qué hay mal en el mundo es el pecado. Y vamos a ver hoy día primero qué significa el pecado, qué es el pecado, y vamos a entender el pecado desde el capítulo 3 del Génesis, que es un relato tan lleno de figuras, de símbolos para indicarnos cómo actúa el pecado en nosotros, cuáles son las consecuencias de ese pecado y sobre todo cómo vencer al pecado con la gracia de Dios. Pero antes de entrar al capítulo 3 del Génesis, preguntémonos primero qué es el pecado. Yo les quiero preguntar a ustedes para ver si alguien quiere responder la pregunta. Lo primero que se le venga a la mente cuando alguien le pregunta qué es pecado, ¿ustedes qué responderían? Así rápidamente, una respuesta rapidita. Lo que nos aparta de Dios. Lo que nos aparta de Dios, gracias. Desobediencia. Desobediencia. Lo que no está bien. Lo que no está bien. Algo que tenga que ver con Dios también. No se cumple con los designios de Dios, entonces nosotros estamos yéndonos por un camino errado. Eso es pecado. Yéndonos al aborto, por ejemplo, yo pienso que no debería aceptarse el aborto ni siquiera un día después. Así es. ¿Por qué? Porque el momento que se une y se forma el cigoto, ya hay vida. Ese instante ya hay vida. Lo que no se está haciendo es dejando que se implante el cigoto, pero vida existe. Entonces, que matemos al día siguiente o matemos a los 6 meses, estamos matando a una vida. Así es, tienes toda la razón, pero... nos matarían a nosotros cuando estábamos formándonos. No estaríamos aquí. ¿Y qué derecho tenemos nosotros de matar al resto? Sí, toda la razón. No, yo no estoy diciendo lo contrario, simplemente digo que a los 6 meses ya el bebé está formado. Entonces, me refería a los que aprueban esto, ¿no? Es una aberración porque ya se le puede ver formado incluso. Ya no ni siquiera para decir que es un montón de células que están formándose. Entonces, a eso me refería. Pero bueno, entonces el pecado es desobediencia, el pecado es apartarse de Dios. El pecado incluso mucha gente dice es ofender a Dios. Pero realmente muchas veces no entendemos la profundidad del pecado, ¿no? Y vamos a ver la traducción en el hebreo para que nos dé un poquito de luces qué significa el pecado.
Y el pecado en hebreo es una palabra que se utiliza en la Biblia. Hay dos palabras que se utilizan. La una es hatat, que es errar en el blanco. Más o menos hatat se utiliza para cuando un arquero dispara su flecha al blanco y cuando no da al blanco, esa palabra es el hatat, el errar al blanco en el tiro y flecha. Pero también en el Antiguo Testamento se utiliza mucho la palabra awon, y awon también significa lo que está torcido. Entonces, estas dos palabras, hatat y awon, es la palabra, el significado de pecado, ¿no? En otras palabras, si nos vamos al hebreo, pecado es errar en el blanco. Pecado es estar equivocado, estar en el error. Y cuando entendemos esto desde sus orígenes lingüísticos, se puede decir, entendemos que el pecado es estar equivocado, como alguien lo dijo. Y al estar equivocado, uno al estar en el error, por lo tanto, está haciendo las cosas mal. Y si uno hace las cosas mal, el fin de todo eso será algo malo. Mucha gente dice que el pecado es ofender a Dios. Y sí, el pecado es ofender a Dios, a pesar de que Dios no se ofende. Porque una cosa es ofender a alguien y otra cosa es que esa persona se ofenda. Pero más allá de que el pecado es ofender a Dios, lo más importante es que el pecado es estar equivocado, estar en el error. El pecado es hacer la propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Es, en otras palabras, decidir de espaldas a Dios. ¿Y por qué es malo decidir de espaldas a Dios? Porque Dios, al crearnos, tiene un propósito sobre cada uno de nosotros. Tiene un plan, digámoslo así, sobre cada uno de nosotros. Y ustedes recordarán, hablábamos la semana pasada, el plan de Dios, y nos crea para que nosotros vivamos en la felicidad. No solamente en el cielo, sino ya comencemos a pregustar el reino de Dios desde la tierra y a vivir bien, digámoslo así, bien en el sentido de vivir cerca, en gozo, en paz, en tranquilidad, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas de la vida, pero vivir en paz, a eso me refiero, vivir bien en la presencia de Dios. Y cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios quiere, pensando que eso es lo bueno, pensando que eso es lo bonito, vamos por caminos equivocados, y los caminos equivocados no nos conducen a nada y nos llevan al dolor, al sufrimiento, a la frustración, y nos llevan a fines que no son para los cuales hemos sido creados. Somos creados para un fin, para una vocación, y nuestra vocación es llegar a ser el hombre perfecto, como lo fue Jesucristo. Eso les decía la semana pasada, ¿no? Nuestra vocación, nuestro llamado es a ser como Jesucristo, un Cristo más en la tierra, a tener los mismos sentimientos de Jesús, a crecer a la estatura de Jesucristo, a pensar como Jesucristo, a actuar como Jesús, a reaccionar como Jesús. Esa es la santidad, les decía. La santidad es parecernos a Jesús. La santidad no es parecernos a los santos. Los santos se parecieron a Jesús y los santos son modelos de ciertas virtudes. Nosotros no tenemos que parecernos a los santos. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús, porque yo no me puedo parecer a San Francisco de Asís, por ejemplo, porque soy casado, tengo hijos, tengo que mantener a mi familia. No puedo seguir esa pobreza material de San Francisco. Tengo otra vocación, tengo otro llamado, pero sí mi vocación es ser, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi profesión, etcétera, ser santo como lo es Jesucristo. Llegar a ser como Él, lo más parecido a Él. ¿ya? Y en el proceso el Señor nos va ayudando y nos va dando su gracia. Entonces, cada que nos parecemos menos a Jesucristo, sufrimos más. Sufrimos en el sentido de que nos sentimos en un camino sin salida, frustrados, hacemos sufrir a los demás y tenemos al mundo patas arriba, como lo podemos ver en el presente, ¿no? Por lo tanto, el pecado es, y vamos a ver en el Génesis capítulo 3, el pecado es romper toda la armonía de la creación. Es romper la armonía con uno mismo. Como vamos a ver más adelante, Adán y Eva tuvieron vergüenza de sí mismo, de uno mismo. Se rompe la armonía con Dios, se corta la relación con Dios, se rompe la armonía con los otros y finalmente se rompe la armonía con el entorno. Por eso el Papa Francisco decía que es un pecado cuando no se cuida la naturaleza,
porque la naturaleza está para administrarla sabiamente, no para destruirla ni para abusar de ella. Por lo tanto, cuando hay pecado, generalmente se rompe la armonía con el entorno. En definitiva, la palabra que más me gusta para definir pecado es la palabra destrucción. En definitiva, el pecado es aquello que destruye, aquello que me destruye y destruye a los demás. Eso es pecado. Cuando entendemos el pecado desde este punto de vista, entendemos más claramente que lo que hago me está destruyendo. Y no solamente me está destruyendo a mí, está destruyendo a los seres más cercanos, está destruyendo a la familia, está destruyendo a la sociedad y está destruyendo a la naturaleza. Además que destruyo también la relación con Dios y me destruyo a mí mismo, en mi autoestima, en lo que sea. Eso es el pecado. Como decía San Pablo, el pecado es la muerte, ¿no? Es morir a lo bueno, es morir a la armonía. Y es volver otra vez al caos. Recuerden que la creación, en el primer versículo, en los primeros versículos decía que al principio todo era caos y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y el Espíritu Santo transforma el caos en cosmos. Hablábamos que la palabra cosmos viene de cosmético y cosmético significa, el cosmos significa belleza. Y por lo tanto el Espíritu Santo es el único que puede transformar el caos en cosmos, en belleza. Pero el pecado transforma nuestro cosmos otra vez en caos. Porque el pecado es destrucción. ¿Y esto por qué? Porque mucha gente, como les decía, simplemente cree que pecar es ofender a Dios. Y entonces alguien preguntaría, ¿y acaso es culpa mía que se ofenda? Si el pecado solamente sería ofender a Dios, sería más bien como ver a Dios como un ser a veces caprichoso, ¿no? Un ser caprichoso que quiere imponernos unas ciertas normas para que nosotros cumplamos y a veces hasta arruinarnos las cosas bonitas de la vida, entre comillas, para hacer su voluntad, una voluntad aburrida, una voluntad impuesta, una voluntad que media de capricho, como les digo. Y claro, el pecado resulta ser lo bonito, el escaparse de Dios, el ser libres, y es todo lo contrario. Por eso es que tenemos que entender que Dios nos quiere felices. Y por lo tanto, como nos quiere felices, nos quiere cerca de Él y nos quiere lejos del pecado. Y es una ofensa a Dios en el sentido de que así como los hijos, ustedes que son madres, cuando un hijo está por el mal camino, ustedes sufren con el hijo. Nosotros sufrimos con los hijos. Y eso es básicamente lo que se dice ofender a Dios, ¿no? Es Dios sufre con nosotros cuando estamos en el camino equivocado. Pero el pecado es destrucción. El pecado es destruirnos y destruir a los que más amamos. Ustedes se han dado cuenta de que, por ejemplo, un alcohólico que no puede superar su debilidad, su pecado, su enfermedad, incluso muchas veces destruye a la familia, destruye a los seres más cercanos. Y eso es lo más lamentable del pecado, ¿no? Que es una destrucción de nosotros mismos y de los que más queremos. Y por eso vamos a ver ahora en el capítulo 3 del Génesis cómo funciona esto del pecado, cómo el pecado comienza a actuar, cómo funciona la tentación y cómo nosotros cuando caemos en el pecado tenemos esas consecuencias que lo vamos a ver a continuación. Voy a pedirle a alguien que sí lea, que me ayude leyendo, por favor, el capítulo 3 del Génesis, los primeros 6 versículos. Capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos leyendo con atención. Yo voy a leer. Gracias. Tentación y caída. La serpiente es el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que esté en medio del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera,
bajo pena de muerte. ¿Sigo? Hasta 6, gracias. Ok. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no moriréis, antes bien, Dios sabe que en el momento que comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer vio el árbol, era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable. Espérate que estas hojas son minimitas. Está muy nueva la Biblia. No, no, no. Para adquirir sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Dio también de él a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Gracias. Entonces, vemos aquí el primer relato, ¿no? De cómo esta creación, Dios lo hace todo bueno, Dios lo hace perfecto, Dios hace el universo y crea el caos en cosmos y crea al hombre y a la mujer como muy buenos y los da y nos hace a su imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 3 vemos cómo esta creación comienza a dañarse por culpa del libre albedrío de nosotros. ¿Por qué libre albedrío? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como Dios es libre, entonces nosotros al ser creados como Él, también somos libres, tomamos nuestras propias decisiones. Yo no sé si les dije la semana pasada, pero lo que nos diferencia de los animales, del resto de la creación, es que nosotros Porque somos tenemos criaturas. conciencia. Y ni siquiera ahora ya se ha demostrado que ni siquiera es la razón, porque antes se sabía que la razón es lo que nos diferencia a los animales. Ahora se saben que incluso los animales tienen cierto tipo de razonamiento. De cierta manera razonan instintivamente, pero razonan de alguna manera. Mientras que los hombres tenemos conciencia. ¿Y qué significa la conciencia? El saber que somos. El saber que existimos. El saber que somos humanos, que sentimos que nos falta algo, sentimos o nos preguntamos para qué estamos aquí, para qué existe el mundo, para dónde vamos después de la muerte, etcétera, etcétera. Eso no se preguntan los animales simplemente viven instintivamente, pero nosotros tenemos esa conciencia, saber qué somos. Y por lo tanto, lo que nos diferencia de los animales, además de la conciencia, que viene de la conciencia, es la palabra. Somos el único, entre comillas, animal que tenemos palabra. Y como Dios crea por su palabra, Dios dice y se hace. Y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, somos libres. Sabemos que tenemos conciencia y además tenemos la palabra que nos acerca y nos hace parecidos a Dios. Entonces, en la creación, en el relato segundo, si nos vamos al capítulo 2 del Génesis, capítulo 2, versículo 9, les voy a leer este versículo que dice así, capítulo 2, versículo 9, antecitos, en el segundo relato de la creación nos dice, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además hizo brotar el árbol de la vida en la mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, había todo un jardín. Dios creó todo un jardín que se llama el Edén para el goce y el disfrute y la administración del hombre y la mujer. Y en la mitad de ese árbol, de ese jardín, dice que había un montón de árboles, de toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, pero que en la mitad de ese jardín habían dos arbolitos, uno que se llama el árbol de la vida y el otro que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dice, pueden comer de todo y hacer lo que quieran con toda la creación, administrar sabiamente la creación. Y en el versículo 16, versículo 16, capítulo 2, versículo 16, dice, el Señor Dios mandó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
no comas, porque el día en que comas de él, quedarás sujeto a la muerte. Entonces, este es el antecedente, ¿no? Para el capítulo que acabamos de leer, capítulo 3. Estaban en el Edén, en el paraíso, podían comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de este árbol, quedarán sujetos a la muerte. Entonces comienza el capítulo 3 diciéndonos que aparece una serpiente, un animal que era el más astuto de todos, de cuanto Dios había creado. Esta serpiente es un símbolo también de tres cosas. Si yo les preguntara símbolo de qué es la serpiente, lo primerito que me responderían es del demonio. Y es solamente una de las tres partes que significa la serpiente. La serpiente en efecto simboliza al demonio, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, sino que la serpiente simboliza todo lo que nos tienta, que es demonio, mundo y carne. El demonio es el que nos tienta desde afuera. El mundo significa toda esa vida que nos tienta también a pecar. Por eso se llama al mundo como la mundanidad o como eso que nos impulsa, que nos lleva, que nos conduce, que nos empuja a pecar, perdón. Eso es el mundo, ¿no? Y la carne es, en cambio, nuestros instintos, nuestra tendencia a pecar. Entonces hay tres tipos de tentaciones, digámoslo así. Hay tres tipos de serpiente. El serpiente que es el demonio que nos tienta desde afuera. La serpiente que es el mundo, que los demás son los que nos tientan. Y la serpiente que es la carne, que es nuestras propias inclinaciones, nuestros propios instintos que nos llevan a pecar. Estas tres serpientes o esta serpiente en tres formas, digámoslo así, muchas veces se entremezclan, ¿no? Pero no es solamente la serpiente el demonio, sino la serpiente es lo de afuera, mi propia carne y los demás que me empujan a pecar. Y la serpiente es un animal que se le considera también como un ídolo en las culturas cananeas que rodeaban al pueblo de Israel. Se adoraba mucho a la serpiente como un ídolo. Por lo tanto, la serpiente también significa el ídolo. Lo que es un ídolo. ¿Qué significa un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ponemos en el lugar de Dios. Eso es un ídolo. Todo aquello que ponemos en el lugar de Dios y adoramos a ese ídolo. Por ejemplo, el más fácil de entender, el dinero, ¿no es cierto? Cuando el dinero está en el puesto de Dios, cuando vivimos para el dinero, cuando trabajamos por dinero, cuando hacemos todo para nuestro Dios dinero, ese dinero se convierte en el ídolo, se convierte en ese, entre comillas, Dios, y con minúsculas, que está ocupando el trono de Dios. Y cualquier cosa puede transformarse en un ídolo. Todo lo que está en nuestro corazón como lo más importante, eso es un ídolo. Un ídolo puede ser los hijos, un ídolo puede ser el marido, la esposa, un ídolo puede ser incluso un placer, un poder, lo que sea. Todo lo que está en lugar de Dios es un ídolo. Por lo tanto, ídolo no es algo que está de madera o de mármol, sino que para nosotros modernos, ídolo significa todo lo que reemplaza a Dios. Y la pregunta que nos deberíamos hacer para ver si tenemos ídolos en nuestro corazón sería, ¿en quién ponemos todas nuestras esperanzas? ¿En quién ponemos toda nuestra seguridad? ¿En quién ponemos nuestra felicidad? Y ahí tal vez podemos respondernos si tenemos ídolos o no. Tal vez tenemos, como les decía, el más fácil de entender, de concebir es el ídolo del dinero. En el dinero ponemos esperanza, felicidad, ponemos futuro, ponemos seguridad, y cuando nos falta el ídolo, por lo tanto comenzamos a vivir desesperanzados o a vivir en angustias o preocupados. Entre paréntesis nada más, no estoy diciendo que el dinero ni los bienes sean malos, por eso se llaman bienes. Lo que estoy diciendo es que es malo cuando está en el centro del corazón, cuando se vive solamente para eso, cuando se adora solamente eso, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, esto es la serpiente. La serpiente es demonio, mundo y carne, y también todo lo que representa a un ídolo. Y vamos viendo lo que hace la serpiente. Dice, entabló conversación con la mujer. La serpiente lo primero que hace es hablarnos
conversarnos, contarnos. Y ahí es cuando viene el problema. El problema de Eva comienza porque Eva entabla conversación con la serpiente. La serpiente pone ideas en la cabeza, ¿no? Como dice el número 1. Más adelante dice, la pregunta, la serpiente le dice a la mujer, o a Eva en este caso, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Vean cómo hace una pregunta capciosa, como sabemos decir nosotros, ¿no? Una pregunta y con mentira, con veneno incluida, porque dice, ¿es cierto que Dios no les deja comer ningún árbol de este bello jardín? Y es la pregunta para enganchar nada más. Y aquí es el problema de Eva, el problema que nosotros tenemos, que la mujer contesta a la serpiente. La mujer mantiene un diálogo con la serpiente. Y como la serpiente, como dice, es el animal más astuto, por lo tanto, siempre que nos enfrentamos sin Dios a la serpiente, vamos a perder, porque es más astuta que nosotros. Y ahí es cuando comienza el primer problema. Se entra en un diálogo con la serpiente. Nosotros tenemos una vocecita, que es la serpiente que decíamos, ¿no? Que nos habla. Y cuando nos habla y cuando nosotros comenzamos a hacer diálogo con la serpiente, con esa vocecita, con esa idea que tenemos en la cabeza, comenzamos a madurar la idea y comenzamos a madurar el pecado. Por eso es que para romper con la tentación, lo primero que se debe hacer es no dialogar con la serpiente. Yo siempre les pongo este ejemplo para que me entiendan mejor. Ustedes seguramente todos somos víctimas, no víctimas, pero a todos nos pasa que los que somos de Claro nos llaman los de Movistar, ¿no es cierto? Y los que son de Movistar a cada rato les llaman los de Claro. Yo les digo que son como la serpiente o todos los vendedores así por call center. Si uno entabla conversación con la serpiente, termina comprando. Entonces, el secreto es no dialogar con la serpiente. Me refiero a que no hay que seguirles, porque una vez que uno sigue, le envuelven a uno y uno termina comprando. Una vez me acuerdo hace tiempos, me vendieron un paquete turístico en el Arashá. Era baratísimo, costaba $500 al año y podía disfrutar cuántas veces, las veces que yo quería, a excepción de feriados, eso, ¿no? Yo, claro, me envolvieron y compré. Y cuando ya tenía mi paquete turístico en la mano, ha sido de un hotel Arashá en el Oriente. No tenía nada que ver con el Arashá de Pedro Vicente Maldonado, pero me dejé envolver por la serpiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos, cuando no queremos caer en la tentación, tenemos que no dialogar con la serpiente, no conversar, sino huir, escapar. Por eso se llama escapar de la tentación. No quedarse peleando con la tentación, no quedarse luchando, no sentirse más fuerte, si no sabemos que la serpiente es astuta y esa serpiente nos va a ganar si nos quedamos peleando o dialogando con la serpiente, ¿no? ¿Y cuál es la tercera cosa? Una vez que uno dialoga con la serpiente comienza a meter su veneno, por eso también se le llama serpiente. Y el veneno de la tentación, entra el deseo en el corazón. Y una vez que entra el deseo en el corazón comienza a anidarse ese deseo y comienza a crecer y finalmente termina dando frutos. Y una vez que está el deseo en el corazón, se comienza a ver la tentación como un bien, como algo bueno. Ya no es algo malo, sino como algo bueno y finalmente se cae en la tentación. Para entender mejor esto, está ese dibujito de ahí, ¿no? La tentación tiene este proceso, mente, corazón y mano. Si nosotros cortamos al principio, no pasa a la mano. Quiere decir mente, primero la idea, corazón, entra el deseo al corazón y finalmente la mano significa el fruto del pecado, el fruto de la tentación, ¿no? Que es el pecado. Entonces, primero la serpiente siempre va a entrar por la cabeza. El pecado entra por la escucha, por la mente, por el pensamiento, por la idea. Por eso es que también vamos a ver durante toda la historia de la salvación cómo Dios a su pueblo les va diciendo escucha, escucha Israel, Shema Israel, escucha, porque por la escucha viene la fe y también por la escucha viene el pecado. Ya depende de nosotros qué queremos escuchar. Si escuchamos a la serpiente, ya vamos a saber cuál será el fruto. Si escuchamos a Dios, vamos a tener frutos de la palabra de Dios. Entonces, esto es mente, corazón y mano. Comienza en la mente, de ahí pasa al corazón y finalmente termina
en la mano, que quiere decir que termina en la acción, que termina haciendo, ¿no? Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple para entender un poquito más de esto, mente, corazón y mano. Estamos en una tienda de venta de celulares y de repente la señorita que nos está enseñando el celular se descuida y deja el celular ahí a la mano nuestra, solo, y no hay nadie, ni cámaras de seguridad, nada, nada. Y de repente vemos el celular y es un buen celular. Y entra la serpiente a decirnos, a ti te falta uno, está en crisis el mundo, la guerra con Ucrania, la falta de trabajo, la falta de empleo, te mereces tener ese celular, ¿no? Nos viene la serpiente. Hasta ahí todo normal, a todos nos pasa. La serpiente siempre nos va a hablar. El problema es cuando le comenzamos a dialogar con la serpiente, decimos, cierto, ¿no? Y yo que estoy sin trabajo, y yo que no tengo plata, y estos políticos, y que se roban todos los impuestos, y comienza uno a culpar al otro, y dice, sí, sí, yo me merezco ese celular. En ese momento ya entra el deseo en el corazón. Ya no veo el celular como un objeto simple que está ahí, sino que comienzo a desear ese celular. Y por lo tanto, el siguiente paso es la mano, coger el celular y robarme. Aún así, ya cuando entra el deseo en el corazón, ya es una forma de pecado, porque ya deseo eso. Supongamos que viene la señorita que estaba cuidando y se da cuenta del descuido y coge el celular y se guarda y no pudimos robarnos, pero ya entró el deseo en nuestro corazón, ya deseamos ese bien. Y así es como actúa la tentación, mente, corazón y mano. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice que no debemos, en primer lugar, dialogar con la serpiente. Solo para poner un paréntesis en todo este tema, ahí nos dice Dios no tienta, está en Santiago 1 del 13 al 15. Mucha gente sabe decir es que Dios me está probando, Dios me está tentando, o sea, como que Dios nos pone una prueba, nos pone la trampa para ver si caemos en el pecado o no. Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, porque Dios no tienta a nadie, y lo dice la mismísima palabra, si nos vamos a Santiago 1, capítulo 1, versículo 13, que dice, ninguno cuando sea aprobado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz del pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Voy a leer una traducción más fácil. No sé. Dice, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y le seduce. Ahí está el deseo, ¿no es cierto? Y la concupiscencia es madre del pecado, y una vez cometido, engendra la muerte. Entonces, Dios no tienta en el sentido de que pone la trampa para ver si nosotros caemos o no, y mandarnos a la paila mocha, o mejor dicho, o darnos el premio del cielo, no, sino que es la serpiente la que tienta. Y la serpiente, decíamos, somos nosotros, la serpiente pueden ser los demás, la serpiente puede ser el demonio, y la serpiente puede ser ese ídolo que nosotros tanto deseamos. Pero vean lo curioso, la serpiente entra con esta pregunta, ¿no? ¿Es cierto que Dios no les deja comer ningún árbol del jardín? Y la mujer contesta, le dice a la serpiente, no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente de ese árbol que está en el medio del jardín nos ha prohibido comer o tocarlo bajo pena de muerte. Y ya entró en diálogo la mujer, y la serpiente dice, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, al principio era simplemente, sí, está bonito ese árbol del medio. Al principio, Adán y Eva se fijaban en todos los árboles y disfrutaban de todos los árboles del paraíso. Pero cuando la serpiente les hizo caer en cuenta de que ese arbolito del bien y del mal que está en la mitad del paraíso no pueden comer, es como la psicología de los niños, ¿no? No, ese no puedes comer. Entonces enseguida se concentraron en lo único que no podían. Podían comer de los miles de árboles del jardín, menos de uno. Pero la serpiente hizo que se concentren en el único árbol que no podían comer. Y ahí es cuando viene el problema. Y la serpiente comienza a engañar y dice, es que ustedes serán conocedores del bien y del mal.
Ahí está la frase. De ninguna manera moriréis, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se los abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. En otras palabras, la serpiente está diciendo es que este Dios caprichoso, este Dios aguafiestas, este Dios que no quiere competencia, este Dios que quiere que seamos así medios chunchitos siempre, nos dice la serpiente, ¿no? Pero el día que coman de ese árbol serán como dioses. Y ese es el verdadero pecado original. El pecado original que nos relata el Génesis 3 es querer ser como dioses, conocedores del bien y del mal, querer ser como Dios, decidir lo que es bueno y lo que es malo, llamar bueno a lo malo y llamar malo a lo bueno. Yo decido qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo soy como Dios. Yo decido, no tengo a nadie más por encima de mí, sino solamente yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el pecado original. Querer ser como dioses, querer tener en nuestras palmas de nuestras manos la decisión sobre lo que es bueno y lo que es malo, y yo digo lo que es bueno y lo que es malo para mi vida. ¿No le suena muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, no? En definitiva, el pecado original, si le queremos poner un nombre, el pecado original es el orgullo. Ese es el pecado madre del que nacen todos los demás pecados. El orgullo. La vez pasada les decía que a mí me sorprende que hay católicos practicantes incluso que siguen creyendo que el pecado original es que Eva le tentó a Adán. Estaba media desnuda ahí y Adán no aguantó y se le tiró encima. Esto no tiene nada que ver porque decíamos que Adán y Eva ya eran pareja cuando les creó, sino que el pecado original es el orgullo, querer ser como dioses. Y ustedes, si se ponen a ver, todos los pecados nacen del orgullo, todos los pecados, incluso hasta cuando nos hacemos las víctimas, cuando nos hacemos, es un pecado de orgullo. Cuando nos falta la humildad, cuando nos queremos mostrar muy humildes, es un pecado de orgullo. Todo está en función del orgullo. Todo quiere decir que yo quiero ser como Dios y quiero decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces, al pecar entra la malicia en el corazón, como nos dice la palabra. Entonces, lo que Dios hizo bueno comienza a ser malo. Dios hace todo bueno y nosotros comenzamos a transformar lo bueno, la creación de Dios, como les decía, el cosmos que creó Dios por su Espíritu Santo, vamos a la inversa, involucionamos y creamos nuestro cosmos en caos. Y esto es lo que nos dice estos primeros 6 versículos de este capítulo 3, ¿no? Dice, entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba, ya se dio cuenta en el árbol, antes ni se había fijado en ese arbolito, pero ahora que la serpiente le abrió los ojos, en el más sentido de la palabra, se dio cuenta de que el árbol tentaba el apetito, que era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó la fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió con ella. Aquí digo, y le dio a su marido, por lo tanto ya eran pareja, ¿no? Y en el versículo 7 dice, se le abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Entonces hasta ahorita es la tentación al pecado. Y ahora vamos a ver del 7 al 14 cómo se da esa consecuencia del pecado. Les voy a leer yo por el tiempo nada más, porque yo soy muy charlón y a veces me falta el tiempo. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿y a quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A qué has comido del árbol prohibido? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me convidó del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿y qué has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales domésticos y salvajes, y te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Y vamos a leer después la continuación. Entonces, una vez que cae en la tentación y se comete pecado en este capítulo 3,
Vemos las consecuencias, como les decía, el pecado es destrucción. El momento en que nosotros cedemos a la tentación de querer ser como dioses, de querer ser y decidir como dioses y que yo me merezco todo, yo soy lo máximo, soy autosuficiente, todo lo sé, todo lo puedo, todo lo hago. Por eso es que el antídoto contra el pecado, si sabemos que el orgullo es el germen de todo pecado, por lo tanto, ahora entendemos más cuando Dios nos dice que el antídoto contra el pecado es la humildad. Todo lo contrario al orgullo. Cuando no me creo lo máximo, cuando no me siento autosuficiente para todo, y etcétera, etcétera. Cuando soy humilde como la Virgen María, la verdadera humildad de la Virgen, pues decía, proclama mi alma la grandeza del Señor. Todo mundo me llamarán dichosa, todas las generaciones, pero no por mí, no porque yo soy lo máximo, soy la mamá de, más que la mamá de Superman, soy la mamá de Tarzán, ni Tarzán, soy la mamá del mismo creador, pero no por mí, sino porque Él ha hecho obras grandes en mí. Y esa es la verdadera humildad, no saber que uno sin Dios no somos nada y que necesitamos ayuda, que somos pobres de espíritu. Cuando las bienaventuranzas nos dicen sean pobres de espíritu, quiere decir necesitados. El pobre es necesitado, necesitados de Dios, necesitados de su acción y ser siempre humildes. Pero volviendo a las consecuencias del pecado, nos dice que primero se sintieron desnudos, les dio vergüenza propia, y la vergüenza en la Biblia quiere decir un sinónimo de que se rompe la armonía con uno mismo, ¿no? Sentir vergüenza es sentirse mal con uno mismo. La primera consecuencia del pecado es sentirse mal, tener vergüenza propia, vergüenza de lo que uno hace, y por eso viene la indicación de que se sintieron desnudos. La desnudez en la Biblia significa indignidad. Somos indignos, nos sentimos poco dignos. No sé si ustedes han soñado alguna vez que van yuchos al colegio cuando eran chiquitos. Esa sensación, no he soñado, Rina. Esa sensación de sentirse desprotegido, de sentirse indigno, de sentirse avergonzado. Eso es la desnudez en la Biblia, ¿no? Es un símbolo de estar en la mitad de un momento súper incómodo y avergonzante. Entonces, al decir que estaban desnudos. Como atrapado y sin salida. Exactamente, como atrapado y sin salida. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hace el padre misericordioso cuando el hijo pródigo regresa a la casa? Lo primero que le hace es vestirle, porque la desnudez significa indigno, ser indigno, mientras que la persona vestida es una persona digna. Y mientras más digna es, más se visten. ¿No han visto los reyes y las reinas cómo se visten? Mientras más cosas en la antigüedad, ¿no? Ahora es al revés. Ahora, mientras más chiquitos se ponen las cosas, más bonito. Pero antes las reinas se ponían un montón de cosas, vestidos grandes, largos. Y mientras más digno era, más vestidos tenía. Eso significa el desnudo en la Biblia y el ser vestido. Por eso el Padre misericordioso le viste al hijo pródigo. Le pone ropa, ¿no? Primera cosa, entonces, se rompe la armonía con uno mismo. Dice que le dio miedo. Adán le dice, te oí en el jardín y me entró miedo. El miedo es consecuencia del pecado. El miedo es consecuencia de la ausencia de Dios. El miedo es consecuencia de estar en el camino equivocado. Y el miedo es una herramienta muy útil para personas que quieren manipular. Si alguien nos mete miedo, quiere decir que no está en el camino de Dios. Así de fácil, porque el miedo no viene de Dios. Y segundo, en alguna parte del Nuevo Testamento nos dice que el amor acaba con el miedo. El amor supera al miedo. Por lo tanto, cuando nos meten miedo, es que no viene tanto de Dios. Si son amenazas, incluso en el nombre de Dios, y hay miedo de por medio, eso ya no viene de Dios, porque el miedo viene de una consecuencia de estar más bien alejado de Dios. Y por eso Adán y Eva tienen miedo de Dios cuando pecan. Y por lo tanto, como tienen miedo de Dios, huyen de Dios y se rompe la armonía con Dios. Y esto es una consecuencia que nosotros deberíamos meditar mucho. Cuando pequemos, que lastimosamente lo hacemos, no huyamos de Dios, sino todo lo contrario, volvamos a Dios enseguida. No pensemos, es que como ya pequé, ya Dios no me quiere, ya para qué me va a castigar.
sino que apenas tengamos esa sensación de huir, esa sensación de miedo, tenemos que vencernos a nosotros mismos y volver a Dios, ¿no? No huir de Dios en el pecado, sino todo lo contrario. El Señor Dios, Él estaba buscando al hombre y a la mujer. Ellos se escondieron, no Dios se escondió. Esto es importantísimo. Cuando pecan, Dios les sigue buscando a Adán y Eva. ¿Quiénes fueron los que se escondieron? Adán y Eva. Dios no se escondió después del pecado. Y eso nos dice muchísimo a nosotros ahora. Cuando nosotros pecamos, no es Dios el que se esconde de nosotros, no es Dios el que nos da la espalda, somos nosotros el que salimos corriendo de Dios por miedo. Por lo tanto, tener en la conciencia eso y saber que más bien todo lo contrario, volver a Dios lo antes posible. Tercera cosa, culpar a Dios. ¿Cómo que culpar a Dios? Aquí dice clarito, cuando el Señor le dice, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿A qué has comido del árbol prohibido? En el versículo 11. ¿Y qué dice el hombre? Es que la mujer que tú me diste de compañera, me dio el fruto y comí. O sea, ¿quién es el culpable? Primero Dios, ¿no es cierto? Porque Dios le dio a esa compañera. ¿Y quién es la segunda culpable? Esa compañera que le dio el fruto. Yo soy santito, dice Adán. Yo soy santito, yo no he hecho nada. Tú que me diste esa me hizo pecar a mí. Culpable es tú y esa. Entonces Dios le dice a la mujer, ¿y qué has hecho? Y la mujer obviamente no va a decir yo fui la culpable, sino la mujer que dice, es que la serpiente me engañó y comí, ¿no? Ustedes se acuerdan de la famosa propaganda de cuando éramos chiquitos de ¿y por qué no estamos en páginas amarillas? Algo así sucede aquí, ¿no? ¿Y por qué no estamos en páginas amarillas? Los dos son santitos, Adán y Eva son santitos, santitos, santitos. El problema es Dios que le puso a esa compañera y la compañera, el problema es la serpiente, ¿no? Culpamos a otros de nuestros errores. Y eso es una consecuencia del pecado, no reconocer y culpar a otros, culpar a Dios incluso por lo que nos pasa. Somos santitos. Y ahora que estamos en Cuaresma y miércoles de ceniza, cuando ustedes se vayan a confesar, digan, yo me arrepiento porque hice esto y soy culpable, punto. No culpen a otros, porque somos buenísimos para adorar la píldora. Le culpamos al marido, le culpamos a Dios, le culpamos, yo padre, yo soy santísimo. Y cuando no tenemos a quién culpar, entonces le culpamos al diablo, ¿no? Yo padre, soy santísima, santísimo. Es que el diablo me tentó, padre. El diablo es el culpable. No, yo soy lo máximo. Y esa es la misma actuación que tuvieron Adán y Eva. Culpar a Dios, culpar a los otros. Y por lo tanto se rompe la armonía con los demás. Y se rompe la armonía y la relación con el entorno, ¿no? Si nos adelantamos al versículo 17, Génesis 3:17 dice, al hombre le dijo, porque hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol prohibido, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás el alimento mientras vivas. Y por ahí dice, comerás el pan con el sudor del de la frente. No, comerás el pan con el sudor de tu frente, dice. Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella te sacaron porque eres polvo y al polvo volverás. Estas benditas diosidencias. Hoy día en la misa de miércoles ceniza justamente sacaron este pasaje de la frase del polvo eres y el polvo te convertirás, viene justamente del Génesis 3:19, ¿no? Entonces, se rompe la relación con uno, con los demás, con Dios y con el entorno. Como les decía, pecado es error, equivocación, destrucción y muerte. Y San Pablo nos dice, porque el salario del pecado, o mejor dicho, porque la paga del pecado es la muerte. Con el pecado entra el sufrimiento, el dolor, la fatiga, la maldad y finalmente la muerte invencible. El pecado hace que nosotros suframos. El pecado del otro muchas veces hace que nosotros suframos. A veces somos literalmente inocentes, como el caso de Job. Pero el pecado del otro nos hace sufrir. El pecado en general trae el sufrimiento, la maldad, la fatiga, la muerte invencible hasta este momento, ¿no? Obviamente después ya será vencida hasta incluso la muerte. Entonces, ¿por qué no alcanzo la felicidad? Por el pecado. Esta imagen habla más de lo que yo pasé hablando las últimas 30 minutos. Dice, odio está restringido por esta cerca. Y ahí dice abajo mandamientos de Dios. Y dice, no, espera, no es una cerca. Es un barandal de protección. Y esto es el pecado. El pecado es un error. El pecado es una equivocación, es ir por
no por donde Dios quiere que vayamos, porque Él nos ama y nos quiere y nos quiere salvos, nos quiere que no nos lastimemos, pero cuando no hacemos caso a Dios, estamos saltando al barranco, ¿no? Entonces, cuando nosotros a alguien, en vez de decirle, hey, tú estás en pecado, porque ahora pecado es mala palabra, y se van a reír de nosotros, entonces en vez de decirle estás en pecado, es más fácil decirle el sinónimo. Estás en el error, estás equivocado, estás por camino extraviado. Y eso suena mucho mejor, y es la verdad, y es lo mismo que decir estás en pecado. Entonces, para que no se desgasten y para que no se burlen de ustedes, digan, sí, estás equivocado, estás en el error, no estás en lo correcto. Y así van a ver que les hace más caso que hoy en pecado y así hay una barrera que ya no hay cómo franquear. Aquí tenemos otra imagen también que nos habla mucho, ¿no? Pecado, un enemigo que nos esclaviza al que no podemos vencer por nosotros mismos. Ahí vemos la imagen, al principio es pequeñito en el hombro, como la serpiente, ¿no? Hablándole al oído. Luego esa serpiente, esa idea se va al vientre, que quiere decir que se va haciendo como parte de uno y cada vez va creciendo y cada vez va tomando más poder. Finalmente somos esclavos del pecado, como nos dice el mismo Señor. Y Jesús le respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Nos convertimos en esclavos, ¿no? Pero el problema es que antes de Cristo seguíamos siendo esclavos. La humanidad era esclava y la muerte tenía la última palabra. Y veremos en la historia de la salvación cómo todo esto se cambia. Y este es el plan de Dios. Ahora sí vamos a entrar ya en la historia de la salvación como tal. Hasta ahorita solo hemos visto la introducción de los 3 primeros capítulos del Génesis. Justo también creo que el día de hoy se leía esta en la segunda lectura. No sé si es la misma, pero dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. En otras palabras, el plan de salvación, el plan de Dios era nuestra salvación. Y por lo tanto, así como el pecado de un hombre, por la desobediencia de un hombre, todos fuimos pecadores, así también por la obediencia de un justo. Por eso es que Jesucristo es el nuevo Adán, nacido de la nueva Eva, a diferencia del primer Adán y la primera Eva que dijeron no a la voluntad de Dios, al plan de Dios, que dijeron sí a la serpiente. Ahora viene un nuevo Adán, nacido de la nueva Eva, que dicen sí a la voluntad de Dios, que dicen fiat, hágase a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ese sí de ese nuevo Adán nos convierte para nosotros en todos en justos y nos conduce a la vida, nos perdona nuestros pecados. Y por lo tanto, así como la desobediencia de un solo hombre, todos nos convertimos en pecadores, también por la obediencia de uno, todos nos convertiremos en justos. Este es el plan de Dios. Y esta es la introducción a la historia de la salvación. Dios crea todo bueno, nosotros arruinamos la creación con el pecado, pero Dios no deja que el pecado y la muerte tengan la última palabra, sino que Él va a tener la última palabra. Pero a nosotros nos corresponde reconocer nuestro pecado y aceptar. Y este es el plan de salvación. Él nos propone la salvación y nosotros aceptamos ese don y colaboramos con esa salvación. ¿Cuál es el único pecado que no se perdona? El único pecado que no se perdona es el que no se reconoce. El único pecado que no se perdona, que no puede perdonarse, es el que no se reconoce. El que no dice, sí, yo hice esto, soy culpable, me arrepiento y voy para adelante. Tampoco quedarnos latigando, ¿no? Sino que me arrepiento, me confieso o trato de enmendar y voy para adelante. Pero si no reconozco que soy pecador, si me creo autosuficiente, si me creo santito, como se creían Adán y Eva, entonces no puedo ser perdonado. Un borracho, un alcohólico, por ejemplo, que no reconoce que es alcohólico, no puede sanarse. Un drogadicto que no reconoce que es drogadicto, no puede ser sanado, porque obviamente no quiere.
Porque no, él dice, no, yo simplemente controlo mi vicio. Una vez que el drogadicto o el alcohólico reconoce que necesita ayuda, ahí recién comienza su proceso de sanación. Nosotros somos como ese alcohólico, ese drogadicto, que tenemos que reconocer que hicimos mal y aceptar la salvación de Dios. Por lo tanto, no todo es cosa del diablo. También me encanta esta imagen, ya para terminar. No todo es cosa del diablo. Síntoma, falta de fe. Diagnóstico es que es obra del diablo. Diagnóstico real, no ora, no lee la palabra, no asiste a los cursos de historia de la salvación. Síntoma, matrimonio en crisis. Su diagnóstico es que el diablo. Y el diagnóstico real es no respeta a su cónyuge. Crisis financiera, obra del diablo. Y en realidad es que gasta más de lo que gana. Y así no, vuelven los vicios, obra del diablo. Nunca fue liberado, fue multado, obra del diablo, no respetó la ley. Discute mucho, obra del diablo, falta de humildad. En fin, es más fácil culpar al diablo que asumir la propia responsabilidad. Y para eso vino nuestro Señor. Para asumir, para nosotros, para ser rescatados. Pero nosotros tenemos que dejarnos rescatar. Si nosotros no nos dejamos rescatar, entonces no podemos ser rescatados. Si una persona que se está ahogando no deja que le salven y cree que se va a salvar solito y que se va a salir y se va a lanzar la boya y se va a volver a ahogar para cogerse de la boya que él mismo se lanzó, entonces se va a ahogar. Pero si un ahogado acepta la salvación del salvavidas, entonces va a ser salvo, ¿no? Entonces, no todo es cosa del diablo. Mejor dicho, a veces vemos al diablo hasta en la sopa y todo le culpamos al diablo y el diablo es culpable de todo. Si nosotros aprendiéramos a reconocer nuestra responsabilidad y supiéramos que nosotros somos el primer diablo, porque la palabra diablo significa el que divide, el que maldice, el que dice mal, y si reconocemos que somos el mismísimo diablo que dividimos y que decimos mal de las demás personas, por lo tanto estamos reconociendo que necesitamos perdón y al arrepentirnos nos estamos dejando redimir. Entonces, este es el plan de la salvación de Dios. Y así comienza la historia de la salvación. Dios no abandona su creación, sino que le promete redención. Y le dicen en este último versículo para que subrayen, es la primera promesa que Dios hace a la humanidad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Esta es la promesa que Dios hace a la humanidad, representados en Adán y Eva. Pondré enemistad entre la serpiente y el que aplastará la cabeza de la serpiente, que nacerá justamente del linaje de la mujer, que es la Virgen María, ¿no? Mientras la serpiente trate de acechar el talón, el que nacerá de la mujer, que será el mismo Dios, el que se hará hombre para aplastar la cabeza de la serpiente. Y así es como comienza el plan de la salvación, así comienza la historia de la salvación. Todo lo crea bueno, el hombre la friega con el pecado y por lo tanto Dios no se arrepiente de su creación, ni se echa para atrás, ni dice de gana les creé, sino que vuelve a actuar, digámoslo así, vuelve a tomar la iniciativa. Luego del pecado, Dios por propia iniciativa, no porque tenía que hacerlo, sino porque quiere hacerlo, interviene en la historia de la humanidad para Él mismo salvarnos, para Él mismo ser ese nuevo Adán que con su sí a la voluntad del Padre aplaste la cabeza de la serpiente y que nace de esa nueva Eva que es la Virgen María que con su sí también da apertura al plan de la salvación. Pero para que la humanidad esté preparada para recibir al Salvador, escoge una persona de quien saldrá un pueblo al que lo va preparando. En este pueblo escogido, Dios mismo se hará hombre para nuestra salvación. Por lo tanto, la historia de la salvación comienza, el inicio de la historia de la salvación comienza Dios escogiendo a una persona. Y a esa persona saldrá una familia, que serán unas tribus, que será una nación. Y de esa nación, de ese pueblo, Dios va preparando el terreno para que le conozcan, para revelarse, para que algún momento Él va a ser el nuevo Adán que va a devolvernos el paraíso. Y eso se llama el reino de Dios. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de Marcos que conviértanse porque el reino de Dios está cerca, quiere decir el reino de Dios
el paraíso de Adán está comenzando a reconstruirse. El nuevo Adán está reconstruyendo el paraíso que nosotros hemos perdido con el pecado. Entonces, así comenzamos ya la historia de la salvación. Ahora sí ya podemos decir que hemos acabado con la introducción. Y desde aquí en adelante ya vamos a ver más historia, en el sentido de que vamos a ver vamos a conocer los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, y luego el desierto, la salida de Moisés, de la alianza en el Sinaí, David, los reyes, la división del reino y los griegos y luego los romanos, etcétera, ¿no? Entonces, así comienza la historia de la salvación. Así es como el Génesis, que significa los inicios del principio, nos está diciendo. Dios lo crea todo bueno, Dios hace todo bueno. El hombre, con su libre albedrío, transforma ese cosmos en caos. Por lo tanto, Dios no se queda de manos cruzadas, sino que prepara un plan. Y ese plan se llama el plan de la salvación, que está dentro de una historia, la historia de la humanidad, que es la historia de la salvación de un Dios que se hace hombre para que nosotros seamos libres de la serpiente, y que algún día aplastará completamente la cabeza de esa serpiente y ya no gobernará sobre nosotros, y ya la muerte incluso será vencida por el mismísimo Dios, ¿no? Entonces, esa es la conclusión de la charla del día de hoy. Yo siempre me quedo un poquito frustrado porque hay tanto que hablar, tanto en una horita, es tan poco. Pero la idea es que ustedes se queden con el bichito, ¿no? Que se queden con el caramelito en la boca, que vayan investigando más, que vayan leyendo más, que lean, que hagan más oración, que pregunten a Dios también en oración, que vaya respondiendo a nuestras dudas. Y así vamos caminando en la historia de la salvación. Entonces ya todo comienza a tener más forma, más fondo. Y ahora vemos, por ejemplo, el miércoles de ceniza es justamente, es lo que hemos leído, que nosotros por culpa del pecado somos polvo y al polvo volveremos, pero nosotros queremos aceptar la salvación de Dios, queremos acogernos la salvación que viene de Dios, y por lo tanto nos arrepentimos, nos acercamos a Dios, hacemos oración, hacemos ayuno, que quiere decir despegarse, que hacemos caridad, que ayudamos a los demás para tratar de otra vez de recuperar el paraíso perdido, el reino de Dios que se perdió con el pecado. Muchas gracias, queridos hermanos. Si tienen alguna pregunta, comentario, duda, sino para ya terminar con una pequeña oración. Es solo una cosa que me olvidaba. De aquí, si seguimos viendo para adelante Génesis, vamos a ver que después viene la Torre de Babel. Vamos a ver primero el asesinato de Caín y Abel, ¿no es cierto? Y luego vamos viendo el pecado en el mundo, cómo va creciendo, y llega un relato de la Torre de Babel. La Torre de Babel es lo mismo. Todos los pecados de aquí en adelante son lo mismo. ¿Qué es la Torre de Babel? La Torre de Babel es simplemente el orgullo de Dios de querer construir un edificio para que el hombre llegue a ser como Dios, para que el hombre alcance el cielo por sus propios esfuerzos, para que el hombre se siente en la cima de la torre y diga, yo soy Dios. Y eso es lo que estamos viendo en Europa, ¿no? De dos que se sientan en la Torre de Babel y dicen, yo soy Dios, y que se haga mi voluntad y no la de los otros. Entonces, ya lastimosamente no podemos ver todos los 11 capítulos del Génesis, pero eso es la conclusión. De aquí en adelante, el Génesis, los primeros 12 capítulos, nos va a hablar de la consecuencia de este pecado en el mundo, cómo el mundo cada vez se va a convulsionar más por el pecado, ¿no? Hasta que el hombre quiere ser como Dios, y Dios confunde las lenguas, y la Torre de Babel quiere decir que es el origen de los diferentes lenguajes, las formas de comunicarnos, para así no entendernos y para así no querer llegar a ser como dioses, ¿no? Pero bueno, les dejo eso para que ustedes mismos mediten. Así que bueno, no sé si tienen algún comentario, sino para ya terminar. Tomando conciencia del Señor, tomando conciencia de que el Señor nos ha hablado hoy día, vamos a pedir que nos haga más conscientes de todo esto, que nos haga más conscientes de nuestra serpiente, de esa vocecita, de esos instintos, de esas inclinaciones, de a veces esas cosas que los demás nos conducen, para que nosotros estemos atentos a no dialogar con la serpiente. Y si dialogamos y si caemos de la tentación, estar conscientes también de que no debemos huir de Dios ni tenerle miedo a Dios,
sino que tenemos que volver corriendo a los brazos del Padre, para que Él nos vista, para que nos dé dignidad, para que nos ponga el anillo, para que nos ponga las sandalias, para dejar de ser esclavos. Por eso, Padre, te pedimos en esta noche que nos des la bendición, que nos des el Espíritu Santo para entender todo esto y para hacer vida esta palabra en nuestras vidas. Te pedimos nos perdones por todos nuestros pecados, pero también te pedimos la gracia para cada vez poder vencerlos. Todo esto te le pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen provecho, mis queridos hermanas. No está el Juan Diego aquí, ahí está. Hermanos, entonces. Ya, y nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Gracias. Dios Chao. mediante nos vemos. Gracias, Freddy. Gracias, Fredicito. Chau, Gracias a chau. ustedes, chao, Chao, chao. amiga Alex. Chao, Jimé. Gracias, Freddy, querido, Gracias, maravilloso. Buenas noches a Todos. todos. Salgado María y vete Montano. Yo soy María. Jimena María también. No, yo soy Nancy Jimena. Ah, ya. Oye, hermanito Freddy, siempre Sí. habíamos aprendido que es el pecado por la desobediencia.